Hola, bienvenida, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. No solo basta la infraestructura para generar una sociedad inteligente, es necesario que éstas sean ocupadas por gentes con verdaderos deseos de aprender. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita crear la función potencia recursiva, es decir, elevar un número a otro, pero usando una función recursiva. Recuerde que las funciones recursivas son funciones que se invocan a sí mismas. Estas funciones entonces internamente generan una pila de invocaciones. Y esa pila se va a ir vaciando al final cada que se retorne datos a las veces que fue invocada para retornar el resultado a la primera vez que fue invocada la función. Toda función recursiva entonces tiene una condición de finalización, es decir, cuando ya no se desea autoinvocar nuevamente, sino que se desee empezar a devolver valores, a retornar valores para arrojar el resultado. Entonces vemos en este programa de 41 líneas la función ejecutar, líneas 15 a 23. Observe que esta función ejecutar retorna un valor entero y recibe dos valores de tipo entero también, la base y el exponente. La idea entonces es arrojar el resultado. Entonces a través del producto, recuerde que si usted tiene 2 elevado a la 4, eso es lo mismo que multiplicar 4 veces 2, o sea 2 por 2 por 2 por 2. Vamos a usar esa técnica para hallar entonces la potencia. Entonces vamos a invocar esta función ejecutar enviando base y exponente, pero el exponente lo vamos a ir restando de 1 en 1. Cuando el exponente sea 0, vamos a retornar 1. Observe entonces que en la línea 19 esa es la condición de finalización. Cuando llegue ahí, cuando exponente sea 0, retornamos 1 y empieza automáticamente a retornarse valores a la última vez que fue invocada, a la penúltima, a la antepenúltima, así sucesivamente hasta llegar a la primera vez que se invocó la función y mostrar el resultado. Entonces si enviamos 2 elevado a la 5, la primera vez bases 2, exponente 5, la segunda vez que se invoque la función bases 2, exponente 4, la tercera vez base 2, exponente 3, así sucesivamente. Cuando exponente sea 0 empieza a retornar 1, multiplicados por 1, 2, retorna eso, multiplicados por 2, 4, retorna eso, multiplica 4 por 2, 8, así sucesivamente. Así funcionan entonces los algoritmos de funciones recursivas, con una condición de finalización y una autoinvocación de la misma función. Le invitamos a visitar esta tutoría en TurboC. Allí se explica más detalladamente entonces el uso de funciones recursivas. Rápidamente vemos entonces un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite crear programas usando clases. Entonces las clases son entidades que contienen métodos y atributos. Recuerde que los atributos son las propiedades de un objeto y los métodos son los comportamientos o funciones. Esta clase función potencia recursiva, entonces veamos la interfaz en la línea 5 a 7. Lo que se hace en la interfaz es definir la estructura del objeto, o sea, declarar los atributos y los métodos. No tiene ningún atributo, pero sí se declara en la línea 6 en la interfaz el comportamiento o función ejecutar. Esta función retorna un valor entero y recibe como parámetros la base y el exponente, también de tipo entero. Con esto queda lista la interfaz. Veamos la implementación entonces, líneas 9 a 24. En la implementación, líneas 10 a 14, vemos el método init, el método constructor. Este método entonces es el constructor por defecto, se invoca cuando se instancian objetos de la clase de función potencia recursiva, o sea, en la línea 35.
Esta función entonces se encarga de inicializar las variables de instancia. Ya vimos la función ejecutar y con esto queda lista la implementación. O sea, tenemos ya la clase, los atributos y los comportamientos de la función potencia. Y entonces ya está lista la clase. Para usar esta clase vamos a hacerlo en el main, en las líneas 26 a 41. En el main, línea 28, entonces declaramos base y exponente, luego obtenemos estos datos de entrada. En la línea 35 se crea un puntero o OBJ, un apuntador que va a apuntar a un objeto de esta clase. Vemos que se instancia invocando al método alloc que reserva memoria dinámica a la clase de función potencia recursiva y luego se invoca el constructor. Ya se puede usar esta clase con este puntero. Simplemente será en la línea 37 invocar la función ejecutar por primera vez. Vemos que entre corchetes se nombra el puntero, se invoca la función ejecutar y se envían los parámetros base y exponente. Aquí se invoca esta función por primera vez. Con eso el compilador va de la línea 37 a la línea 15 y ingresa entonces a esta función recursiva, quedándose ahí hasta que retorne ya al final a la primera vez que fue invocada, o sea a la línea 37. O sea que si el usuario envía el 2 como base y el 5 como exponente, va a obtener aquí directamente el 32, que es el resultado. Esta fue la tutorial ejercicio, crear un programa que permita crear la función potencia recursiva. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook.